Ok, vamos a empezar con lo que más nos interesa, o bueno, parte de lo que más nos interesa aprender y es empezar a programar, a generar funciones, a hacer que este juego haga algo. En este momento nuestro personaje no puede hacer nada. Y aquí es bueno empezar a analizar qué queremos hacer para empezar a entender la programación, entender cómo funciona esta lógica y cómo podemos hacer que la máquina a través de nuestro motor haga algo, nuestro computador tome decisiones a partir de interacción que nosotros como usuarios hacemos. Pensemos un poquito aquí, un momento, cómo va a funcionar la interacción de nuestro personaje. Yo acá tengo en el teclado, voy a tratar de dibujarlo rápidamente, las teclas A, las teclas S, la tecla D, la tecla W, por decirlo acá. Tengo la tecla A, la tecla S, que aquí no vamos a hacer nada, pero ahí está como para que lo en el teclado, la tecla D y la tecla W. Listo, la tecla A, si yo la presiono en la dirección, ¿cierto? Yo presiono la tecla A, pues yo quisiera que el personaje cuando presione la tecla A vaya hacia la izquierda. Si presiono la tecla D, va a avanzar, o sea, va a ir hacia la derecha. Y estas por el momento pues no van a hacer nada. Entonces yo creo que va a empezar por la tecla A. Es lo que me interesa, hacer que la tecla A, cuando yo la presione, este personaje haga algo. Digamos que ese es el primer análisis que vamos a hacer. Entonces para eso yo necesito integrar un componente, un script que permita pues hacer esa lógica, que integre eso que yo quiero hacer con nuestro personaje. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí a Assets y por organizar, por tener siempre los elementos organizados, vamos a hacer clic aquí en Create Folder y ese folder lo vamos a llamar Scripts. ¿Ok? En este momento ese folder no tiene nada, no tiene ningún script, vamos a crearlo. Entonces vamos a hacer clic derecho en esa carpeta, Create, y vamos a ubicar esto que dice C Chart Script. Y ese C Chart Script lo vamos a llamar Player Controller. Lo llamamos así por convención. ¿Ok? Presionar Enter. Y aquí hay un paso muy importante. Cuando nombramos un script por primera vez, ese es el nombre que debemos dejar. Si no, pues debemos simplemente hacer un nuevo script y borrarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo creamos, observen que aquí nos crea este nombre Player Controller. Y si yo cambio el nombre aquí en el proyecto, él lo cambia acá, pero acá no. Y ya nos va a generar un error después cuando tratamos de llamar el script. Entonces, punto importantísimo, llamen el script como es. O sea, si se equivocaron y lo quieren llamar de otra manera, bórrenlo y vuelva a crear otro script con el nombre que están buscando. Lo siguiente es asociar ese script a algo. ¿A quién va a afectar ese script que estamos haciendo? Pues al jugador, al player. Entonces voy a seleccionar el player. Ya tenemos unos componentes aquí y vamos a arrastrar ese script y lo vamos a soltar acá. Y nos va a quedar inmediatamente asociado. Entonces ya con esta vinculación pues hace parte de nuestro jugador y podemos empezar a agregar cosas. Vamos a hacer doble clic acá, pero antes de eso quiero mostrarles que el editor con que voy a trabajar, el que se instala por defecto con Unity, es este, el Visual Studio. El Community es totalmente gratuito. Si ustedes no lo tienen instalado, si hacen doble clic y no les aparece nada, es porque no está instalado. Entonces lo pueden descargar, instalar. Y ya con eso, cuando pues ejecuten el doble clic, van automáticamente se va a abrir este programa para empezar a editar el código, el Visual Studio Community. Yo voy a ir guardando, control S, y voy a hacer doble clic aquí en el script. Eso se va a demorar un poquito, pero me va a abrir el editor. Yo normalmente trabajo en diferentes escritorios para que sea más fácil para trabajar. Por ejemplo, aquí tengo el editor en un escritorio y si muevo aquí tengo el editor de Unity en otro. Entonces tengo el editor de código, el Visual Studio Community y el Unity acá. Y con eso pues se me facilita trabajar. Es simplemente que ustedes busquen la información de cómo crear múltiples escritorios en Windows o en Mac y cuál es el procedimiento. Entonces yo tengo acá
este código aquí, con todo esto aquí un poco extraño para todos nosotros, para ustedes, que dice aquí, qué está sucediendo acá, qué está sucediendo acá, pero a medida que vayamos trabajando vamos a entender la filosofía y la lógica de esto. ¿Qué les puedo decir? Inicialmente tenemos estos comentarios, miren que aquí tengo dos slash y miren que el texto es de un color verde, esto es lo que me indica que aquí tengo un comentario y aquí tengo otro. Aquí dice que todo lo que esté acá va a ser llamado antes de que empiece el juego por primera vez en el frame day, en el first frame, y lo que esté acá va a ser llamado cada frame en el juego. Si digamos esto va a pasar antes de que empiece la película y esto va a pasar cada segundo que se vaya reproduciendo la película. No es exactamente la mejor asociación, pero es una forma de que puedan entender un poco. Y aquí lo primero que vamos a ver son variables. ¿Qué son variables? Una variable es una caja, es un almacenamiento. Si yo les digo acá, por ejemplo, que una variable es un contenedor, digamos que es una cajita, es una caja acá, en la cual vamos a almacenar cosas que pueden ir cambiando. Y cada caja de estas puede recibir un tipo de contenido. Por ejemplo, digamos que esta caja solo va a recibir números, entonces todo lo que guardemos en esta caja solo van a ser números. Habrán otras cajas que, por ejemplo, solo guarden texto, ¿cierto? Entonces es una caja que solo guardaría texto como tal, con lo que si yo quiero guardar texto en la caja de números, pues voy a tener un error porque esta caja solo recibe números y esta caja solo recibe textos, y esa información, eso que almacena la caja puede ir variando. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Entonces empecemos a trabajar un poquito acá. Vamos a crear una variable. Primero decirles que no tienen que aprender todo esto de memoria, simplemente entender la lógica. Mi memoria es muy mala, así que yo necesito mucha ayuda en esto. Pero lo primero es que voy a declarar una variable. ¿Y cómo la declaro? Bueno, primero digo qué tipo de variable es. Voy a decirle que es una variable pública. Y ahorita vamos a ver por qué pública. Puede ser pública, privada. Vamos a ver más adelante eso. Después vamos a decir esa variable que va a afectar, qué componente, qué objeto. Nosotros estamos haciendo aquí una programación orientada a objetos, entonces vamos a afectar una propiedad de ese objeto. Entonces tenemos que decir que, en este caso el rigid body, entonces voy a escribir rigid. Miren que una vez escribo, automáticamente me aparecen como unas ayudas, ¿cierto? Para completar, porque uno se sabe todo eso de memoria, son tantas cosas, entonces él me va ayudando. En este caso estamos trabajando un rigid body 2D. ¿Por qué estamos trabajando un rigid body 2D? Ya les voy a mostrar ahorita en el editor. Y ese rigid body 2D, pues tenemos que crearle una variable para almacenar la información que va a afectar esas propiedades. Entonces vamos a abreviarla con RB. Entonces vamos a escribir simplemente el nombre, podemos escribir el nombre que queramos. Cosito, cosita, cajita, lo que queramos, pero pues digamos que en programación sí es importante entender como la lógica de los objetos. En este caso estoy abreviando rigid body. Entonces RB. Y observen también que al escribir esto me aparece aquí como un símbolo aquí rojito, como un elemento rojito, y esto lo que me está marcando es que hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque en C# para cerrar una línea de código hay que escribir punto y coma. Siempre y cuando no se cierre esto, pues va a generar un error. Entonces es la forma en que el editor nos ayuda marcando cuando tenemos como un problema en nuestro código. Entonces aquí simplemente voy a escribir punto y coma y voy a guardar. Entonces lo que hice fue crear una variable pública para el rigid body. ¿Y qué sucede cuando hago eso? Si yo regreso al editor acá y selecciono el player, van a aparecer varias cosas. Yo despliego aquí el player controller y miren que me creó como una caja, porque esta caja es porque la declaré como pública, y cuando yo la declaro pública me permite que yo pueda interactuar en mi editor con lo que estoy creando en el código, me permite asociar elementos, listo, a nuestro proyecto a través del código. Entonces aquí lo que creé es una variable para el rigid body, y con eso pues yo aquí puedo asociar un rigid body a ese script. Aquí me aparece none porque no ha asociado nada. Él me está diciendo, listo, entonces, ¿qué rigid body vas a agregar aquí en esta caja? Entonces, yo
yo le puedo decir cualquiera de los rigid bodies que tenga 2D en mi proyecto. Si hago clic en este elemento para buscar, miren que me aparece el ambiente tilemap y el player tilemap y el player, porque ambos tienen un rigid body 2D. Pues en este caso yo quiero que me afecte al rigid body 2D del jugador, del player. Entonces voy a seleccionarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero acceder a las propiedades de este rigid body y agregarle alguna información para que ese personaje se mueva cuando presiono la tecla A. Eso es básicamente lo que estoy haciendo en este momento. Ahora, volvamos al código. Yo quiero afectar eso. Entonces, ¿cómo afecto? ¿Cómo empiezo a generar una interacción? En este momento no está haciendo nada. Simplemente estoy vinculando el rigid body al script. Entonces, aquí en el update, lo que vamos a hacer, y les voy a ayudar un poquito para ayudarme también yo en la lógica de lo que vamos a hacer, voy a generar un comentario // entonces si presiono la tecla A, entonces muevo el personaje hacia la izquierda. Listo, eso es lo que yo quiero hacer, eso es en mi lógica. Yo quiero presionar la tecla A y que el personaje se mueva hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Yo tengo que generar una condición, un si hago esto, entonces por favor haga esto otro. Listo, si esto pasa, haga esto. ¿Cómo lo hago en programación aquí en C#? Es un poco el lenguaje inglés, entonces if, que es si. Y miren que si escribo if me va a aparecer como estas convenciones aquí, me va a aparecer estos paréntesis con un código inicial ahí que me puede rellenar y unos corchetes. Entonces voy a presionar la tecla Tab. Ok. Ahora aquí no lo rellenó, pero pues lo vuelvo a hacer. De hecho lo voy a hacer desde cero. Sí, que sí, lo que suceda en estos paréntesis, si pasa esto, que lo voy a decir, si pasa esta condición, que lo vamos a escribir dentro de esos paréntesis, entonces hágame esto y lo que va a hacer va a estar contenido entre estos corchetes. Si pasa esta condición, entonces haga esto. Esa es como la estructura de la condición. Entonces si presiono la tecla A, ok, entonces aquí empezamos a trabajar con el lenguaje, el del C#, para poder empezar a decirle cosas, pero es lo mismo. Si presiono la tecla A, entonces muevo el personaje hacia la izquierda. En este caso es un método input, o sea, para que yo necesito agarrar esa tecla A, necesito que entienda que lo que necesito es la tecla A. Entonces voy a escribir input y de ahí le tengo que decir a ese input que haga algo, que sea una propiedad de ese input. Entonces voy a escribir punto y eso me permite pues seleccionar lo que puedo hacer con ese método. Lo que quiero hacer es escoger la tecla A, entonces tengo que escribir getKey, miren que aquí simplemente escribo get o g y miren que me aparecen todas las propiedades que puedo escoger, en este caso getKey, y para utilizar getKey tengo que también decirle qué tecla voy a usar o voy a escoger. En este caso nuevamente abro paréntesis y getKey me dice listo, vamos a escoger una tecla. ¿Cuál tecla? Entonces aquí se tiene que decir keycode, nuevamente punto y la tecla A, que es la que vamos a usar. Con eso estamos seleccionando la tecla A. Esta es la forma de decirle que vamos a agarrar, vamos a utilizar la tecla A de nuestro teclado. Entonces si pasa esto, si escojo, selecciono, presiono la tecla A, ¿qué va a pasar? Entonces aquí dentro de los corchetes le vamos a decir qué va a pasar cuando eso suceda. Y aquí es donde vamos a acceder a esta variable que creamos, que inicializamos. Vamos a decirle RB, como esa variable es de tipo rigid body 2D, vamos a poder acceder a las propiedades del rigid body 2D, porque declaramos que esta variable es un rigid body. RB punto. ¿Qué propiedades tiene, por ejemplo, esa variable? Velocity. ¿Y qué información le vamos a agregar a esa velocidad? Entonces vamos a asignarle, que eso es igual a ¿qué? A un dato numérico
que le vamos a dar a esa velocidad. Esa velocidad recibe datos numéricos para el eje X y el eje Y. Si yo vengo acá, no necesariamente es aquí en posición, pero un objeto 2D realmente tiene el X y tiene el Y. X horizontal, Y vertical. Eso se llama un vector. ¿Listo? Es un poquito para que lo tengan claro. Entonces yo lo que voy a acceder es a la velocidad, y la velocidad recibe valores de X y Y como un vector. Entonces, RVELOCITY es igual a ¿qué? A un nuevo, new, vector 2, porque solamente recibe X y Y. Y ese vector 2 recibe dos valores, el de X y el de Y. En este momento ese valor de vector 2 en X, que es, vamos a decirle que menos 5, y en Y es 0 porque no lo vamos a mover hacia arriba hacia abajo. Ok, vamos a guardar. Entonces les voy a escribir aquí qué está sucediendo aquí como un comentario. Accedemos al componente rigid body 2D y le agregamos un dato numérico al eje X en la velocidad. Eso es lo que acabamos de hacer. Le dijimos a velocidad, vamos a darle una información en el eje X. ¿Cuándo qué? Cuando presionemos la tecla A. Vamos a guardar. Miren que finalizo con punto y coma. Y vamos a volver al editor. Lo primero es que verifiquen que el personaje sí les aparezca en pantalla. O sea, si yo aquí a Game, yo lo tengo acá, pero de pronto si a ustedes no les aparece, verifiquen porque necesitamos el personaje para poder trabajar. Entonces voy a presionar Play. Va a entrar al juego, ahí tengo el personaje y ahora presiono la tecla A. Miren, se está moviendo. Se sale de pantalla, pero ya lo que estoy haciendo es, al presionar la tecla A, le estoy dando una información, un valor numérico, ¿cierto? Depende de la presión que realice, que está mandando menos 5, menos 5 de valor numérico, para que cuando presiono A, le agrega menos 5 en el eje X de la velocidad, y eso hace que el personaje pues se mueva. Eso es lo que acabamos de hacer en programación.